Vamos a ver si somos capaces desde el Grupo Parlamentario Popular que la ministra conteste a lo que se le pregunta, porque es la reina del escapismo parlamentario. Vamos a ver si lo conseguimos. Señora ministra, ¿cree el Gobierno en la utilidad de los expedientes de regulación temporal de empleo para nuestra economía? Porque es que le recuerdo que trabajo, economía y fiscalidad es algo que se relaciona bastante entre sí, aunque usted parece que no lo entiende y abronca a todo el mundo como parece que es su escuela política. Pues fíjese, señora Fernández, sinceramente creo que sí. Y no es la opinión del Ministerio de Trabajo ni del Gobierno de España. Creo que es la opinión del consenso de la sociedad española y, fundamentalmente, de los agentes sociales que el pasado jueves acaban de rubricar el segundo acuerdo social por el empleo en nuestro país. Lástima que el Partido Popular, su partido, no lo haya entendido. Evidentemente no hubo suerte. La pregunta, una vez más, no obtuvo respuesta de la ministra más escapista del Gobierno de España. Señora Díaz, usted ha, si me lo permite, malversado el crédito que desde su ministerio se venía teniendo en los últimos años. Usted trata con desconfianza a los empresarios y a los trabajadores. Usted hace de su ministerio la negociación permanente de un convenio colectivo. Usted arroja inseguridad. Usted, cuando le hablamos de flexibilidad, entiende siempre fraude. Es un problema que yo creo que usted debe corregir. Cuando hablamos de seguridad jurídica, hablamos de que las empresas de España que crean tantísimo empleo están en serias dificultades porque usted las aboca a la lectura del Boletín Oficial del Estado rondando las horas de la madrugada, porque la profusión de instrumentos, de confusionismo, de oscuridad, de opacidad, a la que usted hace referencia en todas sus disposiciones, cuando no amenaza con legislar, que yo, si me permite la expresión, no diría legislar, diría decretar. Usted, cuando no le conviene negociar, amenaza con decretar. Y claro, si no fuese un tema tan grave como lo que supone para España la amenaza del turismo en nuestro país. Ustedes en el último Real Decreto, señora ministra, hacen una confusa referencia a Canarias, pero es que a Baleares ni eso. Y el turismo, salvo que usted suscriba la tesis de su compañero de ministerio, donde dijo que tenía escaso valor añadido, es uno de los potenciales de ingresos y el motor de la economía en nuestro país. Y no han apostado por ello. Señora ministra, cuando Europa apuesta por prorrogar y extender los ERTEs, usted los acorta. Cuando Europa apuesta por reducir la fiscalidad, usted aboga por lo contrario. En definitiva, economía, trabajo y empleo son unos retos que yo creo, sinceramente, que no está capacitada para resolver. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, en los últimos meses le hemos escuchado afirmar, proponer distintas medidas con respecto al inicio del próximo curso escolar, medidas, muchas de ellas absolutamente contradictorias entre sí. La pregunta es por cuál de estas medidas, muchas de ellas contradictorias, se va usted a decantar, va su ministerio a poner en marcha de cara al correcto inicio del próximo curso escolar. Ninguna contradictoria, todas matizadas. El próximo curso comenzará en septiembre con las pautas temporales acostumbradas, observancia de las medidas sanitarias y con la presencialidad como concepto general, tal y como hemos acordado entre el Ministerio y 15 de las 17 comunidades autónomas, algunas dirigidas también por el Grupo Popular. Está bien, le voy a citar a modo de elenco algunas de sus brillantes afirmaciones con respecto al inicio del curso escolar y usted convendrá conmigo en lo incoherente de muchas de ellas. La ministra dice que solo la mitad de los alumnos volverán al colegio en septiembre si no hay vacuna. A continuación dice, la ministra asegura que todos los estudiantes podrán regresar a sus aulas con el comienzo de curso en septiembre. Así será el colegio que plantea la ministra Celaá en septiembre, 20 alumnos por aula y sin mascarilla y sin distancias hasta cuarto de primaria. A continuación, Isabel Celaá sobre el final de curso. La repetición será una medida excepcional. Isabel Celaá defiende reabrir las clases en junio por su valor terapéutico y emocional. Y algunas también, desde luego, que son desde luego, para guardar en los anales del parlamentarismo español. El curso comenzará con ventanas abiertas, comer en clase y nada de aglomeraciones en el patio.
O habrá que poner aulas en las bibliotecas o en el patio para aprovechar el buen tiempo, o una que desde luego es épica, de ninguna manera, y ya la conocemos todos, se puede afirmar que los hijos pertenecen a los padres, destrozando con precisión la propia patria potestad. Mire, en la Comisión de Educación celebrada en el Senado hace escaso mes, usted confundió silogismo con premisa. Voy a partir de alguna premisa, señora ministra, para calificar su gestión. Usted es un caos. Usted va a pasar a la historia como la peor ministra de Educación del Gobierno de la Nación. Su gobierno es un desastre. Sus incoherencias y sus cambios de opinión hacen que su gestión llene de incertidumbre a los profesores, que son en definitiva los grandes damnificados por su mala praxis. Usted está convirtiendo el Ministerio de Educación en un verdadero despropósito. Y no le voy a citar a Maeztu porque le saldrá urticaria a alguno de sus compañeros de equipo de gobierno, del Gobierno de la Nación, pero desde luego sí puedo decir que apelando al silogismo como concepto, si su gobierno es un despropósito, si usted es un despropósito en sí misma, la conclusión es que el Gobierno de la Nación es el cúmulo de los despropósitos a los que los españoles nos hemos enfrentado en las últimas décadas. Mire, señora Celaá, voy a ser muy breve. Caos, volantazos, falta de liderazgo, falta de concreción. Si usted se sometiera a una evaluación preparada por cualquier docente que ha sufrido las consecuencias de su gestión, desde luego usted ya a día de hoy habría suspendido. Pero ¿sabe qué ocurre? Lo que siempre ha ocurrido en este país. A pesar de estar usted para suspender y para repetir curso, vendría un gobierno socialista, cambiaría la ley para que, a pesar de su negligente gestión, promocionara y pudiera pasar de curso el siguiente año. Muchísimas gracias. Gracias, señora presidenta. ¿No parece, señor Ruz, ser el suyo el resultado de una investigación científica de alto impacto? No parece. No creo que se lo vayan a publicar en ninguna revista científica. Yo le pido, señor Ruz, que observe las biografías. Yo he pedido a mis colaboradores que me dijeran algo de la suya, más que nada por observar si había algún itinerario a través del cual usted y yo pudiéramos interlocutar de manera razonable, habida cuenta de que creo que usted es el portavoz de Educación de este Senado, de su grupo, obviamente. Y, lógicamente, pues como decía aquel médico al paciente que le pidió vivir más y le dijo no fume, no beba, ya le digo yo que su vida a lo mejor no va a ser más larga, pero desde luego le va a durar, se le va a hacer de larga. Y a usted le digo lo mismo, señor. Le digo, usted es el portavoz de Educación de su grupo. Oiga, por favor, ¿cómo puede usted hablar de concordia, como me dijo la vez anterior, que nos hemos visto 2 veces, desde la discordia? ¿Cómo puede usted hablar de acuerdos desde la descalificación? Me han dicho los que le conocen que usted sabe mucho de imágenes. Y desde luego le puedo asegurar que usted hace un ejercicio de iconoclasia permanente. Oiga, no derribe imágenes, vamos a hablar de educación. ¿Qué opina usted de la FP? Oiga, ¿qué opina usted del índice de abandono escolar temprano? ¿O qué opina usted de las repeticiones? ¿O qué opina usted de lo que 15 comunidades autónomas han acordado para el próximo septiembre? Dígame cuál es su opinión, señor Ruz. Señora presidenta, señora vicepresidenta, la Constitución, como usted bien sabe, otorga al Senado un papel fundamental en el Estado de Derecho, un papel fundamental como Cámara Legislativa de representación territorial, dada la idiosincrasia propia de nuestro país. El Senado debe poder desarrollar también ese papel fundamental durante la desescalada. Sin embargo, algunas de las decisiones del Gobierno en estos últimos tiempos no ayudan a esta Cámara a desarrollar su papel constitucional. Y cuando hablo de esta Cámara, hablo de los españoles, que son quienes en definitiva están aquí representados. Los españoles merecen ahora más que nunca que las instituciones estemos a su lado, estemos trabajando por ellos. Y los senadores tenemos mucho que trabajar por los españoles, mucho que aportar también en esta etapa. Por eso le pregunto, justo en el Día del Parlamentarismo, ¿qué papel cree el Gobierno debe desempeñar el Senado en la desescalada del COVID-19 y en la vuelta a la normalidad? Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta.
Señora Prada, señoría, en principio y para respetar a la propia Constitución, esta Cámara es soberana para plantearse su agenda y el papel que considere las competencias que la Constitución le atribuye en esta situación que vivimos fuera de la alarma y para volver cada día más a la normalidad. Esta Cámara es soberana para ello, no depende del Gobierno. Señora Calvo, durante el estado de alarma a los senadores se nos intentó silenciar. A los senadores se nos amordazó durante semanas porque al Gobierno no le interesaba que se nos escuchara. Y actualmente se nos quiere volver a amordazar. Mire, los partidos que sustentan al Gobierno vetaron en esta Cámara una propuesta del Partido Popular para constituir una comisión especial por la recuperación económica y social de España. Queríamos darle un enfoque territorial, que es lo que nos corresponde de las propuestas que quisieran y que se pudieran surgir, pero se nos vetó. Y la puntilla al papel de Cámara Territorial del Senado llegó la semana pasada cuando el Gobierno y su brazo ejecutor en el Congreso de los Diputados pasó el rodillo a esta Cámara para impedirnos debatir y poder decidir, en su caso, sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que usted sabe que tan directamente están afectando o afectan a las comunidades autónomas. Señora vicepresidenta, ¿ve normal que en un Estado de derecho como es España se amordace y se vete a una de las dos cámaras legislativas como es el Senado y justamente en esta época, y se lo pregunto el día del parlamentarismo? Pese a todo ello, el Partido Popular aquí sigue trabajando en propuestas para favorecer la salida de la pandemia. Mire, les tendemos la mano a pactar, a trabajar, señora Calvo, por el mejor futuro de España. Porque esto es muy sencillo. El Gobierno tiene que elegir, señora Calvo, mesa en el Senado por la recuperación de España junto a los constitucionalistas o mesa junto a los independentistas por lo que ellos buscan, la destrucción de España. Señora Calvo, muy sencillo, elijan entre reconstruir o construir por el mejor futuro de España o destruir España. Yo, mientras usted se lo piensa y elige, le reitero, aquí sigue y seguirá el Partido Popular para trabajar por el mejor futuro de España y de los españoles. Muchas gracias.